Llamo Margaret, tengo 58 años, y hasta hace poco, todavía creía en esa idea romántica y un poco tonta del amor incondicional. Especialmente dentro de la familia. Siempre he sido de esas mujeres que sostienen el mundo con los dos brazos y un poco más, hijo con fiebre, marido en crisis en el trabajo, vecino llamando a la puerta para pedir azúcar. Nunca aprendí a decir, no puedo. Mi vida entera giró en torno a los demás. Cuando mi marido murió de cáncer de pulmón, un diciembre seco y sofocante, perdí más que a un compañero. Perdí a la única persona que, a pesar de todas las limitaciones, sabía que yo existía. Estuvimos juntos 34 años. Él no era de grandes gestos, pero cuidaba el jardín los domingos y siempre me dejaba el café preparado, incluso cuando estaba enfadado. En el entierro, la gente me abrazaba como si fuera de cristal. Pero lo que me rompió de verdad fue la casa vacía después. Los armarios con los vasos que le gustaban, el cepillo de dientes olvidado, su olor en las camisas que no conseguía donar. El silencio de aquellas paredes era un tipo de dolor que no hacía ruido, pero lo ocupaba todo. Unos días después, Amanda, mi única hija, me llamó. Dijo que no debía quedarme sola. Me ofreció una habitación pequeña en su casa y la de Chad. En ese momento, sentí alivio. Pensé que, a pesar de todo, todavía tenía a dónde volver. Acepté. No por elección, sino porque el miedo a no tener a nadie más era más grande que el orgullo. Llegué a su casa un lunes gris, con una llovizna fina y persistente que hacía doler los huesos. Las cajas con mis cosas se quedaron en el asiento trasero del coche. Eran pocas. 2 maletas grandes con ropa, una bolsa de fotos antiguas y una caja con los cuadernos de recetas de mi madre, que ella escribía con bolígrafo azul y letra redondita. Amanda me recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa, un poco apresurada, como quien no quiere parecer molesta. Chad siguió sentado en el sofá, con el mando de la tele en la mano, sin levantarse. Solo hizo ese gesto con la barbilla, ¿sabes? Como cuando te encuentras a un conocido en el ascensor. La casa era ordenada, decorada con muebles rectos, todo en tonos de gris y beige. La cocina olía a ambientador y a café recalentado. Mi habitación estaba al fondo, junto al lavadero. Era pequeña, oscura, y el colchón se hundía más de un lado que del otro. Pero di las gracias, abracé a Amanda, dije que me adaptaría. Pasé el resto del día guardando las cosas en el armario con cuidado, doblando la ropa despacio, como quien intenta encajar en el silencio de los demás. Preparé estofado Strogonoff para la cena, como le gustaba cuando era pequeña. Dijo que estaba bueno, sin mirarme. Chad preguntó si tenía crema de leche light. Me reí, intentando romper el hielo. A él no le hizo gracia. Y allí, entre bocados y miradas frías, empecé a entender que aquella invitación no era realmente una acogida. Era más bien un favor con fecha de caducidad. En los primeros días, me esforzaba por ser casi invisible. Me despertaba antes que ellos, preparaba el café, limpiaba los platos de la cena de la noche anterior y volvía a mi cuartito con un libro o un viejo ganchillo que había llevado. Intentaba no hacer ruido, no usar mucho la lavadora, no dejar toallas mojadas en el baño. A veces, hacía un pastel y lo dejaba en la mesa con una notita, para vosotros, con cariño de mamá. Pero las notas desaparecían sin respuesta. Chad solo me llamaba ella. Nunca usaba mi nombre. Y Amanda, cuando me veía, sonreía de lado, pero sus ojos siempre estaban ocupados, en el móvil, en el trabajo, en la nada. Una vez, entré en el salón con un vaso de agua en la mano, y Chad, sin quitar los ojos de la tele, dijo, ¿podrías al menos avisar cuando entras? Nos asustamos. Pedí disculpas. Volví a la habitación con el vaso medio lleno temblando en la mano. Esa noche, no dormí. Me quedé pensando en todas las veces que oía Amanda decirles a sus amigas que quería ser una mujer fuerte como yo. ¿A dónde se había ido esa admiración? ¿Se había transformado en vergüenza? ¿En una carga? ¿O era solo conveniencia emocional, útil mientras servía, prescindible cuando daba trabajo? La peor parte era no tener a nadie con quien compartir esa sensación de estar de más. Una se va apagando poco a poco, ¿sabes? Empieza ofreciéndose a ayudar, después se convence de que quedarse callada es lo mejor, y cuando te das cuenta, ya no. ¿Sabes cuál es tu propio lugar en la casa? Yo creía que estaba siendo útil, pero notaba que el ambiente cambiaba cuando entraba en la cocina o intentaba sacar conversación. Empecé a sentir una incomodidad en el aire, como si mi presencia hiciera el ambiente pesado. Chad hacía bromas veladas sobre jubilados arrimados y gente que solo chupa energía. Una vez comentó, mientras lavaba su propia taza, hay gente que cree que solo porque es familiar, tiene un lugar garantizado. Pero esto no es un hotel, ¿no? Lo oí desde el pasillo. Dolió. Más aún porque Amanda estaba a su lado y no dijo nada.
Ni un «mamá, no le hagas caso». Nada. Se quedó en silencio. Por la noche, me quedé mirando al techo, recordando la época en que ella lloraba porque no quería dormir sola. Era yo quien hacía una cabaña con sábanas y sostenía la linterna hasta que se dormía. Y ahora, yo era solo una presencia incómoda detrás del lavadero. Todo se desmoronó por completo un martes por la noche, 3 semanas después de mi llegada. Había preparado pollo asado con patatas y arroz con brócoli, un plato que Amanda siempre pedía cuando venía a pasar el fin de semana a casa. Pensé que sería una oportunidad para un reacercamiento. Cuando llegaron, dejé todo arreglado, la mesa puesta, una vela encendida en un rincón, y me senté esperando una sonrisa, un «gracias», cualquier cosa. Amanda se sentó, cogió el móvil y empezó a teclear mientras comía. Chad llegó después, abrió una cerveza, dio un bocado e hizo una mueca. «Está seco», dijo. Me reí, un poco avergonzada, y comenté que era pechuga de pollo, y que la pechuga siempre quedaba más seca. Él soltó el cubierto y dijo: «Quizás esté seco porque nadie te pidió que lo hicieras». Amanda me miró, luego a él, y no dijo nada. Me ardió la cara. Sentí que la comida se me atascaba en la garganta. Fingí que necesitaba ir al baño. Cerré la puerta, abrí el grifo solo para tener un ruido, y lloré en silencio con las manos en la cara. No era solo por la frase. Era por la frialdad, por la forma en que aquello se estaba convirtiendo en rutina. Por la ausencia de cualquier defensa por parte de mi hija. Esa misma noche, mientras fregaba los platos intentando contener las lágrimas, Chad soltó la frase que lo cambió todo. Estaba detrás de mí, secando un vaso, cuando dijo, en un tono firme, sin levantar la voz: «Creo que tenemos que dejar de fingir que esto es temporal. No somos una institución de caridad. Y, con todo el respeto, no podemos mantener a otra boca». Amanda, que hasta entonces estaba apoyada en la encimera con el móvil en la mano, me miró y luego bajó los ojos. No dijo nada. Ni un «no le hables así a mi madre». Ni un «vamos a hablar después». Solo silencio. Me apoyé en el fregadero, intentando entender si había oído bien. «¿Me estás pidiendo que me vaya?», pregunté con la voz más baja que pude. Y entonces fue Amanda quien respondió. Murmuró, sin mirarme: «Quizás sea mejor. Solo hasta que te organices. Por todos nosotros». No respondí. Solo. Fui a mi habitación. Hice las maletas en silencio. Las 2 maletas. Doblé todo con calma, como si eso me ayudara a no desmoronarme. Cuando salí por la puerta con los abrigos en los brazos, nadie me acompañó. El ruido de la tele continuó adentro. Y el sonido del cerrojo al girar fue el único «adiós» que recibí. Afuera, el aire estaba helado y húmedo. Era otoño, pero esa noche parecía invierno. La calle estaba casi desierta, solo un coche pasando de vez en cuando y un perro ladrando a lo lejos. Me senté en la acera con las maletas apoyadas en las piernas y me quedé allí parada, mirando el edificio como quien espera que alguien se eche atrás. Esperé unos 20 minutos, quizás media hora. En el fondo, deseaba que Amanda abriera la puerta, corriera detrás de mí, dijera que había sido un malentendido. Pero nada. Mi móvil tenía un 4% de batería. Llamé a un número de taxi que todavía tenía anotado en un papel, de esos que entregan en los semáforos. El conductor llegó después de unos 15 minutos. Entrar en ese coche con las 2 maletas y ninguna dirección cierta fue una de las cosas más duras que he hecho. Le pedí que me dejara en un motel cualquiera, el más barato que conociera. Me quedé en uno de esos de carretera, donde el papel pintado se descascarilla y el olor es una mezcla de cigarrillo viejo y desinfectante barato. En la recepción, la chica me miró con pena. Creo que vio la maleta, la mirada perdida, y entendió sin que yo dijera nada. Subí a la habitación con el corazón encogido. Me senté en la cama de sábanas ásperas, me apoyé en el cabecero y lloré hasta que me dolió la cabeza. Aquello no era tristeza. Era un tipo de humillación que no sabemos nombrar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de alguien cerrando de un portazo la puerta de la habitación de al lado. Eran las 6 y poco. Intenté volver a dormir, pero no pude. Me dolía el cuerpo, como si la noche me hubiera estrujado por dentro. Fui hasta la mesita de noche, donde había dejado mi bolso. Y busqué algo que me recordara quién era yo antes de aquello. Encontré una cajita con cosas de mi madre, fotos antiguas, un rosario roto y un diario forrado con tela azul descolorida. Era suyo. Ni siquiera recordaba haberlo metido en la maleta. Me senté al borde de la cama, lo abrí en la primera página y empecé a leer. Al principio, eran solo cosas de la vida cotidiana: el precio de la leche, una queja sobre el calor, una receta de bizcocho anotada en medio de una oración. Pero unas páginas. Después, me topé con un fragmento que me puso la piel de gallina.
Hablaba de un hombre. Decía que lo amaba en silencio, que él era casado, importante, lleno de responsabilidades. Y que yo, sí, yo, Margaret, había sido fruto de ese amor oculto. Al final de la página, escribió: espero que algún día ella sepa quién es. Que entienda que nunca fue rechazada por mí. Solo protegida. La letra era firme, pero el papel ya estaba casi deshaciéndose por el tiempo. Leí aquello con la respiración contenida. Como quien encuentra una puerta en un lugar donde solo había una pared. Pasé todo ese día en la habitación del motel, releyendo cada palabra de ese diario como si fuera un mapa para volver a mí misma. Cada anotación de mi madre parecía susurrar una verdad que nunca había oído en voz alta. Entre líneas, se podía entender que el hombre del que hablaba era alguien importante, con dinero, influencia, y que había dejado instrucciones, al margen de la justicia, pero con todo el cuidado, para que yo no quedara desamparada si algún día él fallecía antes. Hablaba de un tal, señor Goldstein, un abogado en Dallas, que sabría qué hacer. No estaba segura de si era real, si era solo un deseo suyo, o si era verdad. Pero era la única chispa de sentido en días que parecían un túnel oscuro. Cogí mi móvil, que ahora cargaba en la recepción del motel pidiendo un enchufe prestado, y empecé a buscar ese nombre en Internet. Después de varios intentos y errores de escritura, encontré una web antigua, con aspecto de abandonada, pero con el nombre completo: Leonard Goldstein, especialista en herencias y sucesiones, jubilado, pero aún vinculado a un pequeño despacho. El corazón se me aceleró. Temblaba tanto que no pude llamar. Escribí una carta a mano, contando quién era yo, quién era mi madre y pidiendo, casi suplicando, ser escuchada. La eché al correo 2 días después, con las manos sudando dentro del bolso. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Dormía con el diario bajo la almohada como una niña que tiene miedo a la oscuridad. Durante el día, intentaba buscar trabajo en recepciones, supermercados, incluso en una panadería que estaba a 3 manzanas del motel. Siempre oía lo mismo: es usted estupenda, pero buscamos a alguien con más energía, o, lamentablemente, la vacante ya ha sido cubierta. Era una forma educada de decir que era demasiado vieja. Mi dinero se estaba acabando y la vergüenza de haber sido expulsada por mi propia hija todavía me quemaba en el pecho. Una tarde, mientras volvía del centro con una bolsa de arroz y una cajita de té, recibí la llamada. Un número con prefijo de Dallas. Contesté con la voz temblorosa. Era el propio señor Goldstein. Cuando dije el nombre de mi madre, se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: he esperado muchos años esta llamada. Necesito mostrarle algo. Al día siguiente, me subí a un autobús interestatal con una maleta pequeña y el corazón latiendo como si fuera a explotar. Durante el viaje, me quedé mirando por la ventana intentando recordar quién era yo antes de todo. Una mujer que solo quería pertenecer. Que solo quería ser amada sin tener que pedirlo. El despacho del señor Goldstein estaba en un edificio antiguo de ladrillos, con escaleras de madera que crujían a cada paso. Olía a libro guardado y a eucalipto. Cuando entré, él ya me esperaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles apilados y una lámpara amarilla de pantalla. Era un señor delgado, con gafas gruesas y manos que temblaban ligeramente. Pero cuando habló, su voz era firme, casi paternal. Su madre fue una mujer muy especial, dijo. Me entregó un sobre amarillento, con mi nombre completo escrito con esa misma letra redondita de las recetas. Lo abrí despacio. La carta era de Harold James Sterling, fundador de una de las mayores compañías de petróleo de Texas. Él asumía allí, con todas las letras, que era mi padre biológico. Decía que no tuvo el valor de reconocerme en vida, pero que había dejado una parte de su fortuna personal reservada para mí. Informaba que todo había sido gestionado al margen del testamento principal, con la ayuda del propio Goldstein, para garantizar mi seguridad. Eres sangre de mi sangre, escribió. Leí aquello sin poder respirar. Las palabras parecían demasiado pesadas para el papel. Goldstein entonces puso frente a mí una carpeta azul con documentos bancarios, comprobantes de propiedades, títulos a mi nombre. Tenía más de $1 millón. Yo, que ayer dormía con miedo a no tener dónde quedarme el mes siguiente, ahora era dueña de un pedazo de futuro. Y, más que eso, de un pedazo de mi historia que nunca supe que existía. No lloré en el momento. Me quedé sentada allí, inmóvil, mirando al vacío con el pecho lleno de un silencio que gritaba. No era por el dinero. Era por sentirme finalmente alguien. Vista. Elegida. Reconocida, aunque fuera tardíamente. En los días siguientes, me quedé en Dallas reflexionando. Caminaba sola por las calles, observando los cafés, los parques, las familias que pasaban con sus perros. Pensaba en cuántas de esas mujeres también llevaban historias ocultas. Y, por primera vez en meses,
no sentí envidia de ellas. Sentí empatía. Volví al motel, pero no me quedé. Alquilé un Airbnb sencillo en el centro de Austin, en un barrio que Amanda y Chad nunca imaginarían que podría permitirme. Era pequeño, pero luminoso, con grandes ventanales y plantas en los balcones. Me compré ropa nueva, me hice un corte de pelo ligero, discreto, como quien se despide de una piel antigua. Empecé a ver vídeos sobre finanzas, inversiones, mercado inmobiliario. Algo dentro de mí se había despertado, no era rabia, sino un deseo silencioso de reconstruir lo que me quitaron. Y entonces, una tarde cualquiera, encontré un anuncio en una web de subastas. Un edificio antiguo en East Austin, deteriorado, pero con una estructura sólida. ¿La dirección? El mismo complejo de apartamentos donde vivían Amanda y Chad. Me quedé mirando la pantalla del ordenador. Durante unos buenos minutos, como si fuera una trampa del destino. Sabía que no era una coincidencia. Era casi simbólico. El edificio estaba listado como, en dificultades fiscales, con el propietario debiendo impuestos desde hacía meses. La subasta estaba programada para dentro de 2 semanas. Cerré el portátil, respiré hondo y fui a prepararme un té. Aquello tenía que pensarse con calma, sin sed de venganza. No se trataba de destruir a nadie. Se trataba de recuperar mi dignidad. Hablé con él. Señor Goldstein, que me ayudó a crear una empresa fantasma, ML Holdings, Margaret Luisa, el nombre que solo mi madre usaba completo. Hice todo con la máxima discreción, documentación, transferencia de fondos, propuesta formal. Cuando llegó la subasta, lo seguí todo desde lejos, conectada por el móvil. Gané el edificio. Sin alardes, sin anuncios, sin celebración. Solo un clic que sellaba el inicio de algo más grande que yo misma. Ahora era la dueña legal del edificio del que mi hija y mi yerno me habían expulsado con 2 maletas y una petición avergonzada. El contrato se firmó en una sala silenciosa, con el mismo abogado presente. Temblaba por dentro, pero mantuve el rostro firme. Cuando recibí la escritura, miré el papel durante largos minutos. Me susurré a mí misma, vamos a ver cómo lidia Chad con pagarle el alquiler a una boca que él creía que no valía nada. Un mes después, se enviaron los avisos a todos los inquilinos. El edificio iba a ser reformado y los contratos se actualizarían según los valores de mercado. En el caso de Amanda y Chad, el nuevo alquiler se triplicó. No por maldad, sino porque era el valor justo, sumado a todo lo que ellos ignoraron, mi presencia, mi historia, mi valor. No vi su reacción personalmente, pero casi pude oír el grito de Chad desde donde estaba. 2 días después, Amanda me llamó por primera vez desde aquella noche. El mensaje de voz decía, mamá, no sé si lo has visto, pero está pasando algo raro. El alquiler ha subido de la nada. Chad está furioso. ¿Podemos hablar? No respondí. No por rencor, sino porque necesitaba que ella sintiera el vacío que dejó en mí. Pasé por delante del edificio una noche. Las luces estaban encendidas. Vi sombras moviéndose detrás de las cortinas. Chad caminando de un lado a otro, Amanda con el móvil en la mano, los dos hablando en voz alta. Me quedé observando durante unos segundos y me fui. Una parte de mí se sentía vacía, otra parte, reivindicada. Pero había una parte que todavía dolía, incluso ahora, lo habría cambiado todo por un único gesto de cariño de mi hija esa noche, no una petición de disculpas, solo un «quédate, mamá». Las semanas siguientes fueron un ejercicio de control emocional. Veía cómo su vida se desmoronaba en silencio, mientras el resto del edificio comenzaba a florecer. Autoricé mejoras en el jardín, cambié la iluminación de los pasillos, repinté la fachada con tonos suaves. Los otros residentes eran amables, agradecidos. Algunos incluso mandaron mensajes anónimos elogiando la nueva gestión. Solo Chad estaba cada vez más irritado. Enviaba correos electrónicos agresivos al administrador, dejando notas quejándose de la presión del agua, de la recogida de basura, del color de la nueva pintura, como si el mundo estuviera en su contra. Amanda, por su parte, empezó a enviar mensajes más cortos, secos. Hola, mamá, ¿podemos hablar? Después, todo está muy difícil por aquí. Y por último, te quiero, solo quería verte. Pero yo no respondía. No por orgullo, sino porque algo en mí sabía que ella necesitaba entender lo que fue mi silencio aquella noche. Era él quien ahora respondía por mí. A veces, sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, que daba al patio de su edificio, observaba a Amanda. Cansada, el pelo recogido de cualquier manera, la ropa arrugada. Ya no era la mujer altiva que me ignoraba en el pasillo. Era alguien intentando respirar dentro de una vida que ya no le cabía. Una noche, la vi dejar el carrito casi vacío en el supermercado de la esquina. Solo arroz, jabón y 2 latas de maíz.
Se quedó parada frente al estante de macarrones con queso durante varios segundos, luego miró el móvil, suspiró y volvió a colocar la cajita en la estantería. Se me encogió el pecho. No por pena, sino porque conocía esa mirada. Era la misma que yo ponía cuando escondía las facturas vencidas de mi marido, años atrás. La diferencia era que, en aquella época, yo todavía tenía con quien compartir el peso. Amanda ahora estaba sola. Sabía que Chad no la protegería. Él solo se protegía a sí mismo. Y aún así, no bajé, no la abracé, no me rebelé. Volví a casa y me quedé sentada en el sofá durante horas. Leyendo los mensajes antiguos, el último, te quiero, mamá, escrito a toda prisa. Pero aún no era el momento. Necesitaba que ella sintiera lo que es perder a alguien de verdad, no como un castigo, sino como una lección. Porque la última vez, fui yo quien suplicó quedarse. Y ella eligió el silencio. Al mes siguiente, el informe del administrador del edificio llegó con fotos del apartamento de Amanda. Las paredes se estaban desconchando, el baño tenía moho en los azulejos, y el correo se acumulaba debajo de la puerta. Estaban recortando todo lo que podían, internet, luz parcial, alimentación básica. Era visible. Su vida se estaba desmoronando en silencio, como la mía se había desmoronado meses antes. La diferencia era que ahora yo había elegido no rescatar a nadie. Uno de los vecinos comentó informalmente con él. Conserje que vio a Amanda llorando en las escaleras del fondo del edificio, sentada en el último escalón, como quien esconde las lágrimas del resto del mundo. Chad se estaba volviendo cada vez más paranoico, enviando correos falsos al administrador haciéndose pasar por otro inquilino, intentando descubrir quién era el nuevo dueño del edificio. Incluso intentó contactar con el registro de la propiedad, haciéndose pasar por abogado. Mi abogado se encargó de todo. Él sabía que, si intentaba exponerme, caería en una contradicción. Pero aún así, cuando recibí un sobre sin remitente, con letras irregulares garabateadas, sé quién eres. Cuando lo descubras todo, te arrepentirás, supe que era él. La letra era la misma de las notas que le dejaba a Amanda en la nevera. La reconocí al instante. Pero esta vez no tuve miedo. Tenía nombre, documentos, estabilidad. Tenía una red de apoyo, aunque estuviera formada por un abogado canoso y dos vecinos mayores que me saludaban con un buenos días, sincero. Chad ya no podía borrarme con palabras. Y Amanda. Amanda ya no tenía a dónde correr. Días después, llamó al interfono del edificio donde yo vivía ahora. Hola, soy Amanda. Quería saber si Margaret, mi madre, si vive aquí. Me quedé helada. Estuve mirando la pantalla del interfono un tiempo que pareció una eternidad. Estaba allí, afuera, con los hombros encorvados, el pelo recogido en un moño suelto, la blusa con una mancha de café. Parecía 20 años mayor de lo que era. Respiré hondo y apreté el botón. El portón se abrió con un chasquido, y ella subió. 10 minutos después, llamó a la puerta con un toque suave. Cuando abrí, tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una bolsa de supermercado apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Nos miramos en silencio. Me hice a un lado y ella entró despacio, como quien pisa un suelo que podría derrumbarse en cualquier momento. Se sentó en el borde del sofá, sosteniendo la bolsa como si fuera parte de su cuerpo. Sus ojos recorrían el ambiente, un poco desenfocados, un poco intentando reconocer algo. Fui a la cocina, puse agua a hervir y saqué 2 tazas del armario. Ninguna de las dos dijo nada. El silencio era espeso, lleno de todo lo que nunca se dijo. Cuando volví con el té, cogió la taza con las 2 manos, como quien sostiene un refugio. No sé por dónde empezar, dijo, mirando al suelo. Yo tampoco. Por eso no dije nada. Esperé. Respiró hondo, apretó los dedos alrededor de la taza y soltó, casi en un susurro, Chad, él no es quien yo pensaba. No me sorprendió. Siempre lo supe. Pero aún así, dejé que hablara a su ritmo. Está agresivo, desconfiado. Cree que alguien nos está persiguiendo. Que la culpa es tuya. Dijo que tú debías estar involucrada. Empezó a revisar mi móvil, mis correos. La semana pasada, me siguió hasta el trabajo. Con cada palabra, su voz perdía fuerza. Me preguntó si tú estabas escondiendo algo, si estabas intentando destruirnos. La miré. ¿Y qué le dijiste? Dudó. Dije que hacía semanas que no hablaba contigo, que ni siquiera sabía dónde estabas. Silencio. Luego completó, mentira. Lo sabía. Encontré la dirección en una correspondencia de la empresa de administración. Mi corazón latió más fuerte, pero seguí callada. La verdad es que ver a Amanda allí, tan rota como yo lo estuve un día, era como sostener un espejo que ya no quería mirar. No te busqué antes porque no sabía cómo. No sabía si lo merecía.
Pero necesitaba verte. Saber si todavía existía algo nuestro. Apoyé la espalda en el respaldo del sillón, la miré desde lejos. Esa mujer que tenía delante era a la vez mi hija y una extraña. Me dejaste salir por la puerta con 2 maletas y ninguna pregunta, dije, con voz suave. Ella cerró los ojos. Podrías haber dicho algo, cualquier cosa. Abrió la boca, pero no respondió. Solo lágrimas. Se las limpió con el dorso de la mano, bajó la cabeza. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Que era solo por un tiempo. Que te organizarías y volveríamos a entendernos. Quise gritar, pero no dijiste nada. Pero no grité. Solo respiré hondo. No solo me dejaste ir. Te pusiste del lado de quien me expulsó. Las palabras salieron duras. Ella tragó saliva. Lo sé. Y me odio por ello todos los días. Me miró, con los ojos llorosos. Pero si todavía queda una pizca de la madre que me enseñó a atarme los cordones, a cortarle el flequillo a la muñeca y a no tener miedo de la oscuridad, déjame quedarme un rato. Y la dejé. No por ella. Sino porque allí, en ese sofá, lo que se estaba reconstruyendo era en mí. Nos quedamos sentadas allí durante casi una hora, solo tomándote y escuchando el sonido apagado de la lluvia golpeando la ventana. No me pidió dinero. No pidió ayuda. Solo se quedó. Como si el simple hecho de estar allí fuera una disculpa que no sabía formular con palabras. Cuando se levantó para irse, la acompañé hasta la puerta. Me cogió la mano antes de salir y dijo, con la voz muy baja, perdón por todo. No respondí. Solo sostuve su mano un poco más de lo que esperaba, como quien intenta guardar un contacto que tardó demasiado en llegar. Se fue con los ojos llenos, pero con los hombros un poco menos encorvados. Me quedé parada en la puerta un rato, sintiendo el calor de la taza aún entre las palmas. No lloré. Pero cuando cerré la puerta y me apoyé en la pared, sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No era perdón todavía. Pero era un comienzo. En los días siguientes, envió algunos mensajes. Sencillos. Llegué bien. Hice la hazaña, me acordé de ti. Estoy intentando entenderme. Los leía todos, pero no respondía. No porque quisiera herirla, sino porque sabía que ella todavía necesitaba caminar un poco más sola. Mientras tanto, Chad seguía hundiéndose en su propia desesperación. Empezó a gritar a los empleados de la administración, enviaba audios cargados de rabia, amenazaba con descubrir quién era el dueño de este lugar ridículo. Empezaron a circular rumores entre los vecinos de que andaba diciendo que estaban siendo perseguidos por alguien que quería destruirlos. Mi abogado me avisó de que intentó acceder a registros privados y usó el nombre de un despacho falso para obtener información del registro de la propiedad. Todo esto fue documentado. Cuando recibimos una carta suya, anónima, amenazando con acabar con la reputación de quien estuviera detrás de ML Holdings, la decisión fue automática. Mi abogado envió una notificación formal, estaba siendo vigilado, y cualquier nuevo contacto agresivo se convertiría en base para una acción legal. Días después, Amanda me llamó. Contesté. Se ha ido, dijo, con la voz entrecortada. Se fue de casa con una mochila y dejó una nota. Dijo que no aguantaba más. Estaba sola. Por primera vez, de verdad. Y a pesar de todo lo que él hizo, ella lloraba. No por él, sino por el vacío que él ocupaba. Creo que nunca supe quién era, dijo. Y ahora que lo sé, tengo miedo de en quién me convertí a su lado. Empezó a aparecer más después de eso. Llegaba con los ojos hundidos y una manera de pedir disculpas solo con su cuerpo cansado. A veces traía pan, otras, una cajita de té. No hablábamos del pasado. Todavía no. Se quedaba sentada en la silla del balcón, mirando los pájaros que venían a beber en el cuenco de agua que dejaba en un rincón. Un día, llegó con una bolsa de la compra y un cuadro bajo el brazo. Lo he hecho para ti, dijo. Era una pintura abstracta, tonos de rojo oscuro y dorado, como si un fuego estuviera intentando renacer. Del barro. Es un fénix, explicó. No soy buena en esto, pero cuando lo terminé, pensé en ti. Miré el lienzo durante un buen rato antes de decir nada. Y cuando lo hice, fue solo un gracias. Aquello no arreglaba nada, pero simbolizaba mucho. Era el primer gesto genuino que venía de ella sin el filtro del miedo o la culpa. Puse el cuadro sobre la chimenea. Y cada vez que pasaba por delante, sentía que algo dentro de mí se alineaba, todavía dolorido, pero con un nuevo eje. Poco a poco, fue contando pedazos de su vida con Chad que nunca había compartido. Las presiones, las críticas disfrazadas de consejos, el miedo constante a equivocarse. Él decía que todo lo que yo hacía estaba mal, que era débil, dependiente, confusa. Y empecé a creerlo. Cuando dijo eso, su voz no tembló. Por primera vez,
parecía estar escuchándose a sí misma. Y cuando viniste a vivir con nosotros, vi en él la oportunidad de demostrar que yo tenía el control, que podía encargarme de las cosas. Y acabé repitiendo lo que él hacía conmigo. La confesión me golpeó de lleno, como una mano en el pecho. Pero solo asentí. No porque aceptara todo, sino porque entendía de dónde venía. No me criaste para ser débil, dijo. Pero lo fui. Y cuando te eché, no lo sabía, pero estaba echando a la única parte de mí que todavía me conectaba con quien era de verdad. Nos quedamos en silencio después de eso. Y fue uno de esos silencios que no duelen, que curan, que envuelven el dolor para que se vaya en silencio, por la puerta de atrás. Poco tiempo después, decidió mudarse. Dejó el apartamento donde vivía con Chad y encontró un estudio sencillo, cerca del trabajo. Dijo que necesitaba un lugar donde pudiera oír sus propios pensamientos. No la ayudé económicamente. No lo pidió. Pero le ofrecí ayuda para cargar las cajas, y ella aceptó. Cuando llegamos allí, no había casi nada, una cama individual, una cocina usada, 2 sillas torcidas y una nevera pequeña que hacía un zumbido constante. Abrió la puerta con una sonrisa tímida, orgullosa. Es pequeño, pero es mío. Y vi en sus ojos una firmeza que no veía desde que era niña e insistía en andar sin ruedines en la bicicleta. Pusimos los libros en la estantería, los cuadros en el suelo, dijo que los colgaría después, y cuando terminamos, me ofreció un café soluble con galletas saladas. Nos sentamos en el suelo, y habló de terapia, de una clase de cerámica que empezó a hacer en un centro comunitario. Dijo que quería descubrir quién era, fuera de la sombra de los demás. Yo solo escuché. Aquello era todo lo que había deseado durante años, ver a mi hija de vuelta, no como quien finge, sino como quien siente. En una de esas visitas, encontró el diario de mi madre en mi estantería. Se quedó un rato mirando la cubierta de tela azul descolorida, como si reconociera algo allí. ¿Todavía lo guardas?, preguntó. Siempre, dije. Me pidió leerlo. Dudé. Le dije que aquello era muy personal, lleno de capas que solo ahora empezaba a entender. No insistió. Pero días después, volvió con el diario en la mano. Lo había encontrado dentro del armario, donde debía haberlo dejado sin darme cuenta. Lo he leído, dijo, con los ojos llenos de agua. Lo leí todo. Las cartas, las notas, las confesiones. No sabía nada, mamá. Nada. De tu origen, de lo que pasaste, de lo que te ocultaron. Se sentó en el sofá como quien carga una maleta invisible. Pasaste por todo sola. Y yo no estuve allí ni cuando era mi turno de cuidar de ti. No. Lloré. Solo la miré y dije, yo tampoco lo sabía. Solo lo descubrí cuando ya no tenía dónde caer. Amanda bajó la cabeza, con las manos temblorosas. ¿Cómo es que nos olvidamos de quiénes somos? Me acerqué, le toqué la mano. No nos olvidamos. Solo nos adaptamos para sobrevivir. Esa noche, se quedó hasta más tarde. Hicimos sándwiches con pan duro y queso en lonchas que sobró del día anterior. Quemó uno de los lados y se rió, culpando a la sartén vieja. Yo también me reí, de esa manera un poco ahogada de quien todavía está reaprendiendo a encontrarle la gracia a las cosas simples. Fue la primera vez, en muchos años, que compartimos una risa sincera. Sin tensión, sin asuntos pesando en el aire. Solo madre e hija comiendo comida quemada y compartiendo un silencio cómodo. Cuando se fue, me dio un abrazo apretado. Apretado de verdad, de hacer temblar los hombros. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Y yo respondí, casi sin voz, todavía me estás descubriendo. Me quedé parada en la ventana viéndola bajar las escaleras del edificio. La calle estaba mojada, pero caminaba con paso firme. La luz de la farola golpeaba la bolsa que llevaba, y por un instante, pareció una escena antigua, de cuando la recogía del colegio y corría con la mochila a la espalda. Pero ahora quien corría era ella, de un pasado que ya no le servía. Y yo, por primera vez, no corrí detrás. Solo observé, con la certeza de que quizás, solo quizás, todavía tuviéramos tiempo para elegirnos de nuevo. Unos días. Después, llegó el correo electrónico que ya no esperaba. Era de Chad. El asunto, tenemos que hablar. Solo el título ya me revolvió el estómago. Leí el cuerpo del mensaje con calma. Decía que lo sabía todo, la herencia, el edificio, mi implicación, el nombre ficticio de la empresa. Terminaba con una amenaza, si no reviertes esto, iré a la prensa. Contaré sobre tu madre, tu origen, tu fraude emocional. Vamos a ver si tu reputación sobrevive. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. No sentí miedo. Sentí cansancio. Y quizás un poco de tristeza porque él todavía no había entendido nada. Reenvié el correo a mi abogado,
que ya tenía un dossier preparado con las amenazas anteriores, los documentos falsos, los intentos de intrusión y los audios grabados de sus explosiones. 3 días después, Chad recibió una notificación formal de demanda por difamación y acoso. Según el abogado, se volvió loco. Amanda me llamó, con la voz baja, hizo las maletas y se fue mientras yo estaba en el trabajo. Dejó solo una nota: lo has destruido todo. Lloraba, pero no era por la pérdida de él. Era por la sensación de haber cargado con un extraño durante tanto tiempo. Él no te destruyó, Amanda, le dije. Solo demostró que ya estabas entera sin él. Después de eso, fue como si el silencio finalmente tuviera espacio para respirar. Chad intentó vengarse en las redes sociales, publicando indirectas sobre mujeres ingratas y familias que se venden por dinero, pero nunca mencionó nombres. No podía. Cualquier desliz sería otro proceso judicial. Mi abogado se encargó de todo con precisión quirúrgica. Su silencio, después de la segunda notificación extrajudicial, fue casi ensordecedor. Amanda se mudó definitivamente. Arregló su estudio con flores secas, paños de ganchillo y un cuadro nuevo que pintó con tonos de verde y azul. Dijo que era su manera de volver a respirar. Un día, trajo un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate. ¿Recuerdas este? Lo recordaba. Era el que hacía cuando tenía un examen difícil en el colegio. Comimos juntas, cada una con su porción, como quien rehace un lazo. Y, ese día, por primera vez, ella habló del perdón. No espero que me perdones. Pero necesito perdonarme a mí misma. Por todo. Por haberme quedado en silencio cuando más importaba. Por haberte dejado ir. No respondí de inmediato. Solo le toqué la mano. El perdón, Amanda, no es un billete de vuelta. Es un puente. Y tú lo estás cruzando. A tu ritmo. Poco tiempo después, recibí el informe final del administrador del edificio. Todos los contratos habían sido renovados, la situación legal estaba regularizada, y el edificio, ese mismo del que fui expulsada con 2 maletas, ahora era una propiedad valorada, tranquila, habitada por gente que cuidaba y respetaba. El nombre en la escritura era el mío. Pero en ese momento, aquello ya no importaba tanto como antes. El verdadero valor ya no estaba en los papeles. Estaba en saber que ya no era esa mujer invisible que suplicaba por un lugar en la mesa. Era la dueña de la mesa. Y más que eso, era dueña de mí misma. Cogí ese informe, lo doblé con cuidado y lo guardé en una carpeta. Luego fui a la estantería, cogí el diario de mi madre y leí una vez más ese fragmento donde decía: espero que algún día ella sepa quién es. Ahora lo sabía. Y sabía también que parte de la fuerza que encontré vino del silencio que ella mantuvo, por amor, por protección, por valentía. Cogí una hoja en blanco, escribí una carta sencilla y la dejé dentro del diario, para que Amanda la encontrara algún día. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Ni la mía. Solo necesitas recordar quién eres. Y seguir. Con verdad. La primavera siguiente, vendí el edificio. La propuesta vino de una empresa de inversiones que quería transformar la estructura en un espacio de viviendas asequibles y sostenibles. Lo pensé bastante antes de aceptar. Pero al final, entendí que mi misión allí había terminado. Ya no necesitaba poseer ese lugar para saber que había vencido. El dinero de la venta entró en la cuenta un martes soleado, sin pompa, sin celebración. Solo un clic, una firma y la sensación de que un ciclo finalmente se cerraba. Cogí parte de ese valor e hice algo que me rondaba la cabeza desde hacía meses. Doné a un refugio de mujeres víctimas de violencia y abandono, el mismo tipo de lugar que me gustaría haber conocido esa noche en que terminé sola en un motel de carretera. Pedí que construyeran un ala con el nombre de mi madre. Casa Eleonora, en honor a la mujer que me dio la vida y me protegió hasta el final con su silencio. Cuando recibí la foto de la placa con el nombre grabado en madera clara, lloré por primera vez en mucho tiempo. No era tristeza. Era alivio. Era como si finalmente hubiera encontrado un hogar dentro de mí. Con el resto del dinero, compré una casita modesta en la misma calle donde crecí. Una casa de 2 plantas, sencilla, con 2 habitaciones, un porche con un columpio y espacio suficiente para plantar tomates, si algún día me apetecía. La primera vez que entré, sentí el olor de mi infancia, polvo, madera vieja y ese viento que pasa entre los árboles por la mañana temprano. Amanda me ayudó con la mudanza. No habló mucho. Pero se quedó hasta el final, empaquetando recuerdos, desempaquetando silencios. Al final del día, nos sentamos en el columpio del porche, con los pies descalzos y el pelo desordenado. ¿Recuerdas cuando venía aquí en bicicleta?, preguntó. Antes de que todo se complicara. Asentí. Aquí siempre fue seguro, respondí. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: había olvidado cómo era. No hablamos de Chad. No hacía falta.
El ahora era solo un capítulo cerrado, sin punto final, sin continuación. Desapareció como desaparecen las cosas que nunca fueron verdaderas. Y yo, por primera vez, no quise entenderlo todo. Solo quise estar allí, entera. Esa primera noche en la casa nueva, me quedé sola. Amanda se fue después de la cena, dejó una nota sencilla en la nevera. Vuelvo el domingo con pastel de maíz. Me senté en el sillón del salón con una taza de té y me quedé mirando por la ventana. La luna estaba llena, derramando una luz blanca sobre el patio aún sin césped. Sentí una paz extraña. No era felicidad. Era una especie de tregua con la vida. Todo estaba quieto, pero vivo. Cogí el diario de mi madre una vez más. Lo abrí en una página al azar. Hablaba del miedo. De cómo el miedo nos encoge, nos hace aceptar migajas y creer que el silencio es protección. Y. Entonces lo entendí, su silencio fue un escudo, el mío fue un grito. Cerré el diario con cuidado, lo abracé contra el pecho y dije en voz alta, todo está bien ahora, mamá. Y por primera vez, no era una frase para convencerme. Era verdad. Estaba viva. Entera. En paz con el pasado, en construcción con el presente y sin prisa con el futuro. Respiré hondo y me fui a dormir con las ventanas abiertas, como quien ya no tiene miedo de ser vista. El domingo, Amanda volvió. Trajo el pastel prometido y una sonrisa más ligera. Nos sentamos en la cocina, comimos en silencio por unos minutos. Luego sacó un sobre del bolso. Es una carta para ti. No hace falta que la leas ahora. Cogí el papel con las manos un poco temblorosas. Si la leo ahora, te quedarás. Pensó por un segundo y respondió, me quedaré. La abrí despacio. Era una carta escrita a mano, con su letra, esa misma letra que conocía de las notas en la fiambrera del colegio. Hablaba de perdón, de memoria, de añoranza, pero, sobre todo, de reencuentro. Dijo que quería empezar una nueva relación conmigo, no basada en lo que fuimos, sino en lo que aún podíamos ser. Terminé de leer con los ojos llorosos. ¿Sabes que esto lo cambia todo, verdad?, pregunté. Eso espero, respondió. Porque yo he cambiado. Y creo que ahora consigo verte como mujer, no solo como madre. Me levanté, la abracé fuerte. La cocina olía a pastel de maíz y a un tipo de amor que ya no necesita pedir disculpas para existir. Después de ese día, la vida fue acomodándose en pasos pequeños, pero firmes. Amanda empezó a venir todas las semanas, a veces con flores sencillas del mercado, otras solo con ganas de sentarse en el porche y escuchar a los pajaritos. Aprendimos a conversar de nuevo, sin andar con pies de plomo, sin disculparnos a cada frase. Algunas memorias todavía dolían, claro. Había días en que recordaba la noche de la expulsión como si fuera ayer. Pero en lugar de rumiarlo, solo respiraba hondo y pensaba, ya no estoy allí. El pasado no dejó de existir. Solo dejó de doler. Amanda hablaba con más ligereza, se reía con los ojos y empezó a contarme planes. Un curso nuevo. Un proyecto de pintura. Un viaje sola. Veía en ella a la mujer que podría haber sido todo el tiempo, si no se hubiera apagado tanto para agradar a un hombre que no la veía. Y yo también me veía, más firme, más silenciosa, pero entera. Reaprender a disfrutar de mi propia compañía. A andar descalza. A tomarte sin prisa. Y a no pedir disculpas por ocupar espacio. Un día, al ordenar la estantería, encontré una foto nuestra antigua. Yo, con el pelo más oscuro y un delantal de flores, y ella pequeña, con las manos llenas de harina y una sonrisa sin un diente. Me quedé mirando esa imagen durante unos buenos minutos. Aquello era real. Aquello existió. Y todavía podía existir, aunque de otra manera. Cogí un portarretratos olvidado en el cajón y puse la foto en él. Lo puse en la mesita del salón, al lado del cuadro del Fénix. La casa ahora estaba llena de pequeños símbolos de reconstrucción. Cada rincón tenía un pedazo de la historia que no fue olvidada, sino resignificada. Y cada vez que alguien me preguntaba qué había pasado con esa señora que desapareció un tiempo, yo sonreía. Porque no desaparecí. Fui a buscarme. Y me encontré. No en las calles, ni en el dinero, ni en las victorias discretas. Sino en la elección diaria de no aceptar menos de lo que merezco. Y en la valentía de quedarme en silencio cuando el mundo grita. Porque hoy sé, el silencio también es poder. Y quien subestima a una mujer callada, nunca entendió lo que es la resistencia. Poco tiempo después, recibí una carta del refugio que recibió la donación en nombre de mi madre. Estaba escrita a mano, por una de las coordinadoras. Decía que el ala nueva ya estaba lista, y que decidieron poner en la entrada una placa con el nombre, Casa Eleonora, seguido de la frase, para mujeres que necesitan reaprender a existir en paz. Leí aquello en voz alta, sola en la cocina, con
Un nudo en la garganta. No porque doliera, sino porque curaba. Cogí un autobús hasta allí, solo para verlo con mis propios ojos. El edificio era sencillo, pero lleno de vida, voces femeninas, risas infantiles, olor a comida casera. Cuando vi la placa, se me llenaron los ojos de lágrimas. Hice una foto, me senté en el banco de enfrente y me quedé allí un rato. Era como visitar una tumba y una semilla al mismo tiempo. El recuerdo de mi madre estaba allí, plantado en un lugar donde otras mujeres se reconstruirían en silencio, como me reconstruí yo. Pensé en todo lo que cargué hasta llegar allí: abandono, vergüenza, rabia, miedo. Y en cómo todo eso se convirtió en base, no en peso. Allí, en ese banco, con el sol pegando en la espalda y el sonido de vida desde dentro, lo supe, mi historia no fue en vano. De vuelta a casa, paré en la verdulería de la esquina y compré 3 plantas de albahaca. Las planté en las macetas del porche. Por la noche, Amanda llegó con una tarta de pollo que ella misma había hecho. Nos sentamos en el porche como de costumbre. El olor de las hierbas recién plantadas se mezclaba con el viento tibio. Me miró y dijo: «Estás diferente». Sonreí. «Estoy entera». Apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos allí. 2 mujeres intentando, con todo lo que tenían, empezar de nuevo. Y esta vez, sin prisa. Sin guión. Sin promesas. Solo con presencia. La casa no era perfecta. Ni la historia. Pero era nuestra. Y, a veces, eso era todo lo que necesitábamos. Voz alta. Solo respiré hondo. Y fue suficiente. Días después, encontré una carta mía antigua en el fondo de una caja. Era una que nunca llegué a enviar, escrita en el primer mes que pasé en aquel motel de carretera. Empezaba con: «Amanda, lo entiendo. Aunque duela, lo entiendo». La leí con calma, intentando recordar en qué momento había aceptado aquello como normal. La carta terminaba con: «Siempre he estado aquí. Solo espero que un día me busques, no por culpa, sino por amor». Guardé la carta. De nuevo, pero esta vez en un sobre nuevo. La puse en el diario de mi madre, junto con la carta reciente de Amanda y con la frase que escribí semanas antes: «Solo necesitas recordar quién eres». Era como si ese diario ahora contara 3 generaciones de mujeres que amaron en silencio, sufrieron en silencio, y finalmente, se liberaron en voz baja. Cerré el diario con un simple lazo de cinta, lo puse en el estante más alto y lo dejé allí, como diciendo: «La historia está contada. Ahora toca vivir». No necesité releerla más. Lo que necesitaba saber, ya lo sabía. Lo que necesitaba sentir, ya lo había sentido. El último viernes, fuimos las 2 al mercado de la ciudad. Compramos queso fresco, pan casero y 2 macetas de lavanda. Amanda quiso llevar una planta de jazmín, dijo que el olor le recordaba a la infancia. Nos reímos juntas, de esas risas que hacen cosquillas por dentro. Volvimos a casa a pie, despacio, como quien no tiene prisa por llegar. Cuando llegamos, colgó los paños de cocina. Nuevos que compró para mí. Nos sentamos en el porche con el pan, el queso y el té. El viento soplaba suave y, por un instante, todo parecía en su lugar. «¿Ya me has perdonado?», preguntó, sin mirarme. Y yo, mirando al cielo, respondí: «Me he perdonado a mí misma». Y eso ya lo cambia todo. Ella asintió. No insistió. Nos quedamos en silencio. Porque a veces, el perdón no necesita ser dicho. Solo sentido. Y en esa tarde de sol suave, entre lavandas y pan caliente, lo supe, el dolor se convirtió en raíz. Y de ella nació un árbol que todavía veremos florecer. Anoche, me senté sola en el porche, con una manta en las piernas y una taza de té de manzanilla. Amanda se había ido más temprano, después de pasar el día conmigo organizando unas cajas antiguas. Miré a mi alrededor, las macetas de albahaca estaban frondosas, el jazmín que ella plantó comenzaba a florecer, y el cuadro del fénix todavía decoraba el salón, justo encima de la chimenea. Todo allí tenía memoria, pero ninguna de ellas pesaba. Ya. El reloj marcaba las 9 de la noche. El viento trajo un olor a leña quemada de alguna casa vecina. Y yo, con el corazón cálido y en calma, me murmuré una frase que nunca pensé que diría en voz alta: «Te perdono». No a Amanda. Sino a mí. Por haberme dejado callar tanto. Por haber aceptado tan poco. Y por haber creído, durante tanto tiempo, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Descubrí que se puede volver a casa incluso después de haber sido arrojada a la calle. Solo que cuando vuelves, ya no es a la misma casa. Es a una nueva. Construida de dentro hacia afuera. Hoy me he despertado temprano, como siempre. He preparado café, he regado las plantas, he abierto todas las ventanas. He dejado que el viento entrara, ligero, como si fuera una visita bienvenida. La casa estaba en silencio, pero era otro tipo de silencio,
ya no el de la ausencia, sino el de la paz. Me he sentado en el sofá, he cogido mi cuaderno nuevo, y he escrito en la primera página: no necesité gritar para sobrevivir. Solo necesité continuar. Quizás nadie lea nunca este cuaderno. Quizás se quede guardado en un cajón cualquiera. Pero necesitaba escribir esto para mí. Porque esta es mi historia. Y si alguien algún día pregunta cómo sobreviví al rechazo de mi propia hija, a la soledad, al miedo, diré, con silencio, firmeza y una valentía que nadie esperaba. Porque intentaron borrarme, pero yo era una llama. Intentaron callarme, pero mi silencio se convirtió en raíz. Y hoy, por fin, estoy en casa. La semana pasada, decidí reorganizar la caja de fotos antiguas. Era algo que venía posponiendo desde hacía meses, quizás años. Cada imagen era una pequeña herida o una tirita, dependiendo del recuerdo que traía. Encontré una foto de Amanda con 6 años, sentada en el suelo de la cocina, con harina hasta en el pelo y una sonrisa que casi no cabía en la cara. Yo estaba al fondo, desenfocada, con las manos levantadas como quien dice: ¿qué has liado ahora? Sonreí. Pero esta vez, sin dolor. Puse la foto en un portarretratos y se lo llevé a su estudio. Cuando se la entregué, se quedó un rato mirando la imagen. Recuerdo ese día, dijo. Hicimos galletas de almidón. Y me comí la mitad de la masa cruda. Se rió, de esa risa que se escapa sin pedir permiso. Siempre decías que cocinar era una forma de amor. Asentí con la cabeza. Y sigo pensando que lo es. Cocinar, plantar, escribir, escuchar en silencio, todo eso se convirtió en mi forma de amar. Incluso cuando ya no sabía si alguien me estaba viendo. Pocos días después, me invitó a una pequeña exposición que organizó con otras mujeres del grupo de arte. Fui sin saber qué esperar. El salón era sencillo, paredes blancas y olor a pintura fresca. En un rincón, había un lienzo enorme pintado por ella. Colores profundos, trazos intensos, y en el centro, la silueta de una mujer con los ojos cerrados, pero el pecho abierto, y de él salía un árbol. En el suelo, al lado del lienzo, un papel con el título de la obra: Silencio fértil. Lo leí y respiré hondo. Cuando Amanda se acercó, le pregunté: ¿es sobre mí? Me miró a los ojos, con esa firmeza que solo quien ha enfrentado su propio abismo sabe tener. Es sobre nosotras. Y sobre todas las mujeres que fueron silenciadas, pero nunca borradas. Le cogí la mano y nos quedamos allí un rato. Yo, ella, y ese cuadro que decía más de lo que 1000 peticiones de disculpa podrían expresar. Era extraño, pero hermoso, darme cuenta de que su arte se estaba convirtiendo en el lenguaje que nos reconectaba. Después de la exposición, fuimos a cenar a un restaurante sencillo de allí cerca. Nos sentamos fuera, en una mesita de hierro con mantel de cuadros. Ella pidió sopa de cebolla, y yo, crepes de espinacas. En medio de la conversación, se detuvo, me miró y dijo: no sé cómo conseguiste aguantar todo aquello callada. Pensé un poco antes de responder. No era silencio por cobardía. Era el único escudo que tenía. Asintió, pero sus ojos estaban llorosos. Yo habría gritado, roto cosas, dado portazos. Y sonreí levemente. Hice todo eso. Por dentro. Nos quedamos allí, compartiendo un trozo de pan y recuerdos. Era extraño cómo, incluso después de tanto tiempo, todavía nos descubríamos. Como si la maternidad ahora fuera recíproca, y ella también cuidara de mí con pequeños gestos. Esa noche olía a reinicio. Y por primera vez, no necesité recordar quién era yo antes de todo. Porque estaba allí, entera, sentada al otro lado de la hija que, un día, me olvidó, y que ahora me veía de nuevo. Los días fueron pasando, y con ellos llegaron los detalles que solo la convivencia revela. Amanda tenía la costumbre de guardar flores secas en los libros. Lo descubrí cuando le presté una novela antigua y se cayó una margarita prensada de entre las páginas. Sonreía dormida, como cuando era niña. Le gustaba el té de hibisco, pero detestaba el té de manzanilla, lo que me parecía una enorme ironía. Todavía arrastraba inseguridades, a veces se disculpaba demasiado, dudaba al contar cosas tontas, como si esperara un juicio. Un día, mientras tendíamos la ropa en el tendedero de mi casa, dijo: a veces todavía siento que voy a equivocarme y vas a desaparecer. Dejé de tender y la miré fijamente. Amanda, quien desaparece es quien no sabe quedarse. Yo me quedé. Incluso cuando no debía. Bajó los ojos, apretó una pinza con demasiada fuerza y rompió el plástico. Nos quedamos en silencio. Después, suspiró: todavía estoy intentando ser alguien de quien estarías orgullosa. Sonreí, le toqué el brazo y le dije: estás intentando ser alguien a quien tú misma puedas respetar. Y eso ya es mucho. Un sábado cualquiera, llegó a casa con una caja en las manos. Es para ti, dijo.
Era de madera clara, con tapa corredera. Dentro, varios objetos envueltos en papel de seda. Un collar con un colgante de hoja, me recuerda a ti cuidando las plantas, una vela artesanal con olor a lavanda, una foto nuestra impresa en papel mate, y una carta. No se me dan bien las palabras habladas, decía. Pero quiero que sepas que te llevo conmigo en todo lo que intento hacer bien. La leí sentada en el borde de la cama, con los ojos llorosos y el corazón latiendo lento. Era hermoso, honesto, lleno de fallos humanos y verdades pequeñas. No era grandioso. Pero era de ella. Y era real. Cuando terminé, la miré. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, como hacía cuando era adolescente y tenía miedo de dar malas noticias. Le extendí la mano, se acercó, y nos abrazamos largamente. Sin prisa, sin culpa, sin un pasado que nos bloqueara. Allí, en ese gesto, estaba todo lo que soñé cuando miraba la puerta cerrada de su apartamento meses atrás, acogida. Con el tiempo, empezó a llamar a mi casa refugio. Traía amigas, libros, recetas nuevas que quería probar. Poco a poco, ese lugar se fue llenando de movimiento. Y yo, que durante tanto tiempo temí la soledad, me di cuenta de que había aprendido a disfrutar de mi propio silencio. Un silencio diferente al del rechazo. Un silencio bueno, lleno de presencia, de pausas conscientes. Escribía más. Leía al final de la tarde. Cuidaba las plantas como quien conversa. Y poco a poco, empecé a entender que el perdón no era olvidar lo que me hicieron. Era dejar de cargar el dolor como identidad. Amanda me preguntaba, a veces, si todavía me dolía recordar. Y yo le decía que no dolía. Escocía, algunos días. Pero era un escozor soportable, de esos que sabes que van a pasar. Todavía me odio por todo aquello. Mamá, confesó en un almuerzo de domingo. Le respondí con calma, no te odies. Obsérvate. Quien se observa, cambia. Quien se odia, solo se esconde. Se quedó callada. Pero en el fondo de sus ojos, lo vi, ella estaba, finalmente, dejando de esconderse. En su cumpleaños, este año, fui yo quien hizo el pastel. Pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, igual al que siempre pedía de pequeña. Lo puse en la mesa con flores del patio y 2 platos. Cuando llegó, se rió al ver todo arreglado. Siempre te acuerdas de los detalles, dijo. Respondí, es en los detalles donde permanecemos. Comimos conversando sobre cosas ligeras, la nueva vecina que habla alto por teléfono, la receta que no salió bien, la planta que insistía en morir. En un momento dado, me cogió la mano y dijo, este ha sido el primer cumpleaños en el que me he sentido en casa. No dije nada. Solo apreté sus dedos. Porque había días en que las palabras no eran suficientes. Y ese era uno de ellos. Después, fregamos los platos juntas, riéndonos de una cuchara que se cayó al suelo y salpicó agua por todas partes. La escena era simple, casi banal. Pero para mí, lo era todo. Era la vida cotidiana que soñaba reconstruir, y que ahora se sentaba conmigo a la mesa con un mantel de flores y olor a pastel recién horneado. Cierta noche, me mostró un texto que había escrito. Quiero convertirlo en una crónica, dijo. Era sobre una mujer que renació después de ser descartada. Me quedé en silencio leyendo. Cada frase era como un espejo. Cuando terminé, me preguntó, ¿ha quedado bien? Dije, ha quedado verdadero. Y creo que, en el fondo, era eso lo que quería oír. Después de ese día, empezó a escribir más. Y un mes después, leyó su texto en una velada literaria de la ciudad. Me llamó para que fuera a verla. Me senté en la última fila, como quien no quiere ser vista, pero quiere estar presente. Cuando subió al escenario, la voz le temblaba al principio, pero luego fue ganando firmeza. Al final, el público aplaudió, y ella me miró desde el fondo. No dijo nada. Pero en esa mirada, leí, gracias por haberte quedado, incluso cuando yo huí. Y yo le correspondí con una sonrisa que decía, solo me fui cuando me cerraste la puerta. Pero dejé una nota en el pomo. La semana siguiente a la velada, me trajo una pequeña caja de regalo. No es nada del otro mundo, dijo, un poco tímida. La abrí con calma. Dentro, un llavero con una casita de madera tallada a mano. Y escrito en letras pequeñas, lugar seguro. Cuando lo leí, tragué saliva. Era más que un llavero. Era una respuesta tardía a lo que mi corazón gritó el día que me fui con 2 maletas y ninguna pregunta. Era ella diciendo, todavía eres mi hogar. Lo guardé en el bolsillo del vestido, lo apreté con fuerza, y dije solo, gracias. Porque hay cosas que no se responden. Solo se acogen. Después de eso, empezamos a convertirlo en una tradición, un gesto simple cada mes que simbolizara algo que había sanado. A veces era una flor.
plantada juntas. Otras, una nota en la nevera. Otras, solo una tarde de película antigua y manta. No se trataba de lo que hacíamos, sino de cómo estábamos, presentes. Sin ruidos. Sin deudas. Con un afecto limpio y construido. Hoy, escribo todo esto con la ventana abierta, el sol pegando en la mesa, y el sonido de la tetera empezando a silbar. La vida sigue, con sus días buenos, sus silencios largos y sus pequeñas victorias diarias. No he vuelto a ser la mujer que era antes de todo. Y menos mal. Porque esa mujer aceptaba poco, tragaba en seco y dormía con el pecho oprimido. La que existe ahora planta lavanda, escucha más de lo que habla y elige su propia compañía sin culpa. Amanda sigue su camino. Se equivoca, acierta, vuelve, desaparece, reaparece. Pero ahora, siempre que vuelve, entra por la puerta de enfrente, se quita los zapatos y pregunta si puede ayudar en la cocina. Y yo le digo que sí. Porque la reconstrucción es eso, permitir que el otro entre, pero sin olvidar que la casa es tuya. Y si algo he aprendido con todo esto es que el amor, cuando es real, no necesita pruebas. Solo presencia. Y hoy, con todo lo que he vivido, puedo finalmente decir, estoy aquí, conmigo. Y eso es lo que más importa.